Presentación de Ferrari. Ferrari va muy fuerte. Ya lo avisaron que más del 90% del coche iba a cambiar. ¿Y cómo ha cambiado respecto al SF23? Un cambio de concepto, la bañera ya no tan pronunciada. Vamos a ver cómo se diferencian un poco del concepto Aston Martin y el concepto Red Bull para hacer su propio concepto. Ferrari apuesta por lo suyo. ¿Le servirá a Carlos Sainz para poder optar a más victorias que el año pasado? Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y vamos a ver la presentación de este Ferrari que a mí me ha dejado enamorado. Una presentación corta, ha sido muy corta. Aquí podéis ver en imágenes un poco lo que ha sido. Ahora vamos a repasar el vídeo y vamos a repasar exactamente cómo es este coche y qué diferencias tiene respecto al SF23 así de un primer vistazo. Fijaros que es un coche absolutamente nuevo, cambia completamente todo, un 90% del coche. Nos fijaremos en varios detalles, pero sobre todo la parte de los pontones mucho más estilizada, un concepto de bañera mucho más diferente. Ya veréis la comparación con el Aston Martin de Fernando Alonso para que veáis cómo los conceptos son diferentes. Aquí se puede ver claramente el concepto bañera, pero es totalmente diferente al que plantea Aston Martin. Vais a ver cómo los pontones y todo se pronuncian de manera diferente. Aquí podéis ver exactamente cómo es el nuevo Aston Martin. Fijaros en el alerón y sobre todo en la parte que tenéis aquí en el pontón, la entrada del pontón, cómo se diferencia entre el Ferrari y el Aston Martin. También la parte trasera, que ya sabemos que del Aston Martin va muy vinculada al equipo Mercedes. Fijaros la ovalación esa que hace al final, que es característica del equipo Aston Martin. Esto Ferrari comienza a evolucionarlo, pero fijaros cómo esta imagen es muy diferente, es un estilo mucho más estilizado. Fijaros el morro aquí donde estoy yo, cómo se ve con mucha menos curva, por ejemplo, que el Aston Martin, y un concepto de poner el morro del alerón pegado a la segunda... Es que no puedo ponerme aquí. Aquí, a la segunda ala, igual que el Aston Martin, este concepto sí que lo tiene igual, y lo que tenemos muchas ganas de ver es el nuevo concepto de Red Bull para ver cómo va. Pero fijaros, ¿veis lo que os digo? El concepto bañera casi cambia por completo. Ferrari apostando por un monoplaza diferente. Fijaros el suelo, aquí, justo aquí. Fijaros este punto donde tiene muchísimas más protuberancias que, por ejemplo, el Aston Martin. Vemos un coche que, ya os digo, el concepto es absolutamente tremendo. ¿Veis esta parte de aquí que os decía del suelo? Fijaros en la parte del suelo del Aston Martin, muchísimo menos pronunciada. Y aquí también se puede ver la diferencia en la parte del pontón. Podemos observar cómo Aston Martin, toda esta zona deriva el flujo para abajo, en cambio Ferrari no lo aporta para abajo, sino que lo mantiene más recto, con una forma mucho más estilizada, que por ejemplo vamos a poder ver en alguna otra foto, como por ejemplo esta. Fijaros cómo es mucho más suave, y la parte del pontón por delante, aquí la veis, esta parte ha cambiado un montón en el equipo Ferrari respecto a su predecesor. Fijaros esta parte de aquí también de la entrada del difusor, cómo va a cambiar ahora cuando se enseñe la imagen respecto a su predecesor. Una entrada de aire muy diferente. Fijaros que venían con una cuenta atrás y ha sido muy escaso, diríamos lento, corto, perdón, en la presentación de este Ferrari. Y fijaros que aquí podemos ver exactamente las diferencias entre el SF23 y el SF24. Fijaros, por ejemplo, así que me puedo poner porque puedo cambiar la imagen, pero fijaros en la entrada, ¿vale? Fijaros aquí a donde finaliza el halo, las dos entradas del SF23 muy similares, casi cerca del escudo Ferrari, y fijaros aquí la gran diferencia, la entrada inferior abajo mucho más al principio y la otra mucho más al final. Fijaros cómo parte aquí la parte del pontón para abajo, fijaros aquí cómo es muy diferente. ¿Veis esta parte? Justo esta parte, esta no la tiene, para suavizar mucho más el aire y que pase por abajo. Pero fijaros, por ejemplo, la parte del pontón del SF23 aquí, cuánta curva y cuánta cosa tenía con la bañera, y aquí cómo cambia el estilo. Lo hacen un poco más curvo, más pronunciado, y otra parte importante es esta parte de aquí. ¿Veis la parte trasera? Cómo ha cambiado, y aquí sí que han plagiado, podríamos decir casi, al concepto de Aston Martin, aunque Aston Martin lo tiene mucho más evolucionado como el equipo Alpine. Si nos vamos al alerón delantero, vemos cómo ancla en la segunda, como hacía también en el SF23. El Aston Martin se ha copiado en esto de Ferrari porque ahora lo hace así y antes no. Y fijaros cómo el alerón, el detalle, mucho más finito, mucho menos
aerodinámico, diríamos, ¿no? Y fijaros cómo por aquí el viento se introduce fácilmente por la parte de abajo, cuando por aquí el viento encuentra muchas protuberancias y aquí también, por lo tanto, un concepto, podríamos decir, muchísimo más ligero. Ahora que hemos visto esta foto, lo hemos podido comparar, si queréis podemos comparar otra vez con el de Fernando Alonso para que quede un poquito más claro cómo el coche de Fernando Alonso, la bañera es mucho más pronunciada para abajo, hace muchas más turbulencias. A primera vista podríamos decir que es un coche que con curva lenta funcionará mejor que el Ferrari, pero que a curva media alta velocidad parece que el Ferrari ha logrado algo que estaban buscando precisamente en Aston Martin. Fijaros la gran diferencia entre el SF23 y el SF24, es que son dos coches completamente diferentes. Aston Martin también ha hecho conceptos diferentes, pero más una evolución. Fijaros que aquí sí que se ve el concepto de coche nuevo muy diferente a lo que tenía en 2023. Aston Martin ha hecho un buen trabajo, parece que ha evolucionado todas las partes del coche, todo el coche. Ayer dije que no habían prácticamente cambios, me esperaba algo mucho más revolucionario, algo cambios de concepto, como por ejemplo se ve claramente que ha hecho el equipo Ferrari. Nos vamos a ir a ver nada más y nada menos que las imágenes de la presentación, ¿vale? Esto ha sido el vídeo, dejaré el link en la descripción y lo pongo ahora, ¿vale? Pero lo pondremos por imágenes, ¿vale? Ha sido así al principio, se han acordado mucho de Carlos Sainz, ¿vale? Ahora lo pondremos entero el vídeo para lo que veáis, lo que no sé si el copy me lo va a fastidiar, por eso lo pongo antes por imágenes y luego si fastidia el copy, pues ya sabes que lo puedes ver en la descripción. Fijaros, veis cómo han tenido en cuenta, por ejemplo, a Carlos Sainz en el vídeo, ¿vale? Han hecho un coche con pegatinas de Leclerc y de Sainz para que el que no haya visto el detalle, fijaros la parte de adelante, cómo ha cambiado, qué diferente con ese triangulito que entendemos que será para la refrigeración, o vete a saber para qué, porque recordemos que hubo, no sé si era el dumping factor, bueno, con Renault se lió un montón porque tenía un sistema ahí un poquito extraño y esto, si mal no, parece extraño. Se tendrá que analizar de dónde viene ese agujero, qué es lo que hace y cómo funciona en el desarrollo del monoplaza, ¿no? Porque esto podría beneficiar a Ferrari. Fijaros cómo os digo, muchísimo más suave todo. Están jugando a bajar el viento para abajo, pero sin una bañera tan pronunciada como por ejemplo el equipo Aston Martin. Fijaros aquí se ve claramente la parte donde copian a Aston Martin, que es esta de aquí arriba, ¿vale? La parte esta no la tenían antes así en Ferrari y ahora sí que han abogado por una parte similar, un concepto diferente, ¿no? Han juntado varios conceptos y han hecho un monoplaza, ¿veis? Que recto es, que suave, por decirlo de alguna manera. O sea, un coche que realmente puedes llegar a pensar que es un monoplaza que está hecho para curva media, alta velocidad, para hacer conseguir una estabilidad en curvas de mucha velocidad, ¿no? Pero fijaros el detalle, y ya os digo, esto yo creo que esto es extrañísimo. O sea, realmente podríamos decir que es de lo más extraño que hemos podido ver en presentaciones, ¿no? Esta parte de aquí, muy salida, ¿no? Comparada con otros equipos, el equipo Ferrari, ya os digo, fijaros, es que es espectacular. Innovando muchísimo, marcando el aire, en la parte del aire aquí, marcándola desde el principio para marcarle el camino. Ya os digo, a mí este trabajo hay que ver cómo funciona en la pista, pero decir que han hecho un trabajo espectacular se tiene que decir y ya lo avisaron. Este Ferrari venía con cambios importantes y así ha sido. Este Ferrari yo creo que está preparado para luchar por poles, ya lo estaba en 2023. Recordar que el motor de Ferrari en clasificación te saca décimas como quiere y un concepto de Ferrari pues que ha evolucionado bastante respecto al año anterior. También ha evolucionado Aston Martin y evolucionarán otros equipos, pero sí que es verdad que Ferrari ha dado como un paso más. Ya lo decíamos en Sport Maniáticos que venía Ferrari fuerte, 90% del coche, que la cosa pintaba bien. Y Lewis Hamilton porque se ha ido a Ferrari, pues también habrá un motivo, ¿no? Porque en 2012 se fue de McLaren a Mercedes, pues porque sabía lo que venía, ¿no? Pues todo exactamente lo mismo parece que está pasando en un Ferrari que tiene pinta de que va a funcionar muchísimo mejor de lo que ha funcionado en 2023. Fijaros, pongo el vídeo, si se queda parado ya sabéis que el vídeo lo tenéis en la descripción. Ya os digo, muy cortita, en verdad, muy cortito. Bonito, pero cortito. Pero sí que han puesto suficientes planos
como para que podamos darnos cuenta de cómo es este Ferrari. ¿Veis? El concepto bañera ahí ni se ve prácticamente. La parte que copian Aston Martin, el alerón similar al del año pasado, pero mucho más gordo, el triangulito ese raro. Los pontones muy diferentes y las entradas de aire, los refrigeradores. Es que todo el coche súper diferente. No un poquito diferente, no, muy diferente. Aston Martin ha apostado porque el concepto le funcionaba el año pasado, pero es que fijaros que es tremendo. Y la parte esa que os he enseñado de abajo, espectacular. Eso tendremos que analizar a ver qué pasa ahí. Pero es que esa parte sí que parece muy, muy, muy revolucionaria y diferente a lo que se ha visto hasta ahora, ¿eh? Ya os digo, ¿eh? El suelo ese. Y el suelo es el 70% del coche, no os digo más. Mirad, mirad, ahí se ve. Es que es muy raro. Como eso sea de verdad, es que realmente van a dar absoluta sorpresa el equipo Ferrari. Amigos y amigas, ¿qué os parece este coche? ¿Creéis como yo que viene fuerte, que podrá dar la oportunidad a Carlos Sainz de conseguir muchas victorias? Quién sabe si tendrán que sabotearle para que Leclerc gane el Mundial. Os dejo el link en la descripción para que podáis ver el vídeo con sonido y todo. Y os leo en los comentarios. Yo, sinceramente, lo que esperaba es lo que me he encontrado. Un Ferrari que promete.